Muy buenas tardes, licenciada. En un momento voy a explicar eh, el tema a qué se refiere. El tema es método de casos, de desarrollar un mapa conceptual que incluye elementos claves de métodos de caso, lo que es objetivo, modelo de aplicables al estudio de casos, estructura y lo que es la utilidad. Este es mi mapa conceptual. Aquí tengo el enlace en donde lo desarrollé en la aplicación de Canva que se había desarrollado o realizado el mapa conceptual. Muy bien, voy a explicar brevemente el tema a qué se refiere y lo que es los aspectos que se había preguntado. Y muy bien, voy a empezar sobre los objetivos. El objetivo que busqué sobre método de casos es preparar a los estudiantes para la toma de decisiones y atreviéndose a alcanzar niveles explicativos. Entonces voy a explicar de último mi objetivo, voy a explicar el tema, a qué se refiere y así entenderlo mi objetivo, porque busqué los contenidos. Entonces, voy a explicar lo que es el modelo. El modelo, hay tres categorías en función, que un método de caso se debe de aplicarlo antes de toma de decisión. La número 1, caso centrado en el estudio de descripciones. Esto se refiere a lo que los estudiantes deben de ser analíticos, deben de reflexionar sobre el problema que han seleccionado de llevar a cabo para poder o investigarlo sobre casos de trabajar. En la número 2, casos de resolución de problemas. Esto también se refiere a lo que es la solución de problemas del tema, que sabemos de cada tema que se va a desarrollar. Siempre hay un inicio, un desarrollo y un final. Y entonces la resolución de problemas es la conclusión de cómo se ha solucionado el problema sobre el tema que se ha seleccionado. Y la número 3, casos centrados en la aplicación de principios. Esto se refiere también a lo que es los estudiantes cuando se han seleccionado el tema, ellos deben de ser buenos investigadores, deben de hacer uso de la tecnología, ya que hoy en día encontramos un sinfín de definición de cada tema que se busca allí. Por lo tanto, se debe de analizar bien los contenidos o los aspectos más importantes que debe de llevar la definición del tema o del problema que se está desarrollando. Hago mencionar 3 fases de estructura: la fase preliminar, la fase de expresión y la reflexión individual, y que cada fase tiene sus propios aspectos que se debe de llevar y como que se debe de trabajar, que al inicio se debe buscar una definición o una introducción, así decirlo, una introducción, y la fase de expresión, compartir las ideas o conocimientos de los integrantes, ya sea grupal, individual o pareja, que se va a trabajar el caso, debe de dar su punto de vista en lo que es la reflexión individual. Cada uno debe de opinar sobre el tema que se ha seleccionado. Lo que es la utilidad. Tengo 2 puntos importantes, lo que es la utilidad. Un buen aliado para el profesor que busca promover la participación de los estudiantes.
Como había dicho antes, el trabajo en equipo es una técnica que nosotros como docentes que podemos compartir con los estudiantes, a que ellos deben de saber trabajar en equipo, deben de dar su punto de vista, que todos deben de participar, así podamos ellos podrán recopilar nuevas informaciones, enriquecer sus conocimientos de lo que ya han aprendido. Así lo que es el profesor debe de hacer, que todos los estudiantes deben de participar en cada actividad que se desarrolla. Lo que es la número 2, los estudiantes aplican sus conocimientos. En el método de casos, cada estudiante debe de aplicar sus conocimientos según lo que han aprendido. No importa lo que sea, lo que piensan, su opinión, pero es necesario, debe de compartir lo que conoce. No es bueno de que solo una persona, 2 o 3 personas trabajan en el equipo y los demás no opinan, no hacen nada, sino que un trabajo en equipo, todos deben de dar su punto de vista. Como también busqué algunos tipos de trabajo que se había mencionado en el documento compartido, lo que es tipo de trabajo, trabajo individual, trabajo en pequeños grupos, trabajo en gran grupo, trabajo individual o en grupos pequeños. Había dicho de que trabajo en equipo, yo recomiendo más eso si se debe de desarrollar un método de casos. Porque si una persona debe de trabajar individual, a veces le falta información, a veces se le olvida aspectos importantes, pero así trabajo en grupal, trabajo en equipo, sabemos que cada persona piensa diferente, tiene una opinión diferente del tema que se está desarrollando, así poder llegar a una buena conclusión, que la conclusión sea clara y concisa de todo lo que buscaron el equipo. No es igual trabajar individual. Todos los estudiantes, ya sea individual, grupal, que se debe de trabajar, deben de ser buenos investigadores, de llegar a una buena conclusión del problema que se está desarrollando y así obtener un buen objetivo, llegar a un buen objetivo de todo el trabajo o durante el proceso que ellos llevaron del tema que habían seleccionado. Hago mencionar algunas técnicas que se debe de aplicarlo también en el método de casos. Tengo 3 técnicas aquí. La número 1 que dice un informe. La número 2, un ejercicio. La número 3, recoger números de datos. Sabemos que estas técnicas son muy importantes de realizarlo, ya que un informe se debe de realizar, se debe de agregar una introducción, desarrollo del tema, una conclusión, más que todo la recopilación de ideas, recopilación de los conceptos o de los contenidos del trabajo que se había hecho durante el proceso que se había llevado sobre el tema seleccionado. Y por último deben de colocar una conclusión o una solución de problemas de que el grupo o la persona que había realizado el trabajo debe de tener claro las informaciones que va a llevar en el informe. Entonces, de esto se trató el tema y mi objetivo es preparar a los estudiantes para la toma de decisiones
y atreviéndose a alcanzar niveles explicativos. Mi objetivo se refirió más de que los estudiantes aprendieron que deben de aprender nuevas cosas, nuevos aprendizajes, ya que ellos deben de enriquecer sus conocimientos, ellos están en un proceso de aprendizaje y deben de aprender muchas cosas. No deben de ser conformistas de lo que ya han aprendido. Al contrario, ellos deben de aprender más sobre cada tema. De eso se trató mi mapa conceptual. Voy a responder las preguntas, que es la pregunta número 1. Explique cuál es la importancia del método de estudio de casos como método de aprendizaje. Había explicado el método de estudio de casos. Es una solución de problemas, recopilación de informaciones, ayuda, trabajo en equipo, solución de problemas, más que todo de ser investigadores, aprender nuevas cosas, como también lo que es el método de aprendizaje son los conocimientos que han adquirido los estudiantes durante el proceso de cada actividad que se realiza. La última actividad, que es reflexión sobre su propio aprendizaje. Aquí tengo dos preguntas. La número 1, ¿qué aprendí de métodos de estudio de casos? Aprendí que es muy importante el trabajo en equipo, de ser buen investigador, de no quedar con dudas, investigar más sobre el tema, enriquecer los contenidos del tema, buscar actividades, técnicas, estrategias que podemos incluirlo en el desarrollo o durante el proceso que se va a llevar el método del caso. Aprendí todo eso. Y de último, ¿qué elementos son claves para presentar propuestas de solución en un estudio de caso? Aquí tengo 4 propuestas, que es preparación del caso, que se refiere a determinación de elementos, discusión del caso, análisis diagnóstico, decisión del caso, la solución y recomendación, presentación del caso, la conclusión. Muy bien, entonces de esto fue lo que se trató el tema de esta guía, que es el de casos, que para mí el tema es muy amplio, las informaciones que se debe presentar, pero el tiempo va rápido, pero expliqué de la mejor manera de lo que yo entendí sobre el tema y sobre el documento que se había leído. Espero que expliqué de la mejor manera y agradezco por la atención que me había brindado, licenciada, y que tenga un feliz tarde. Muchas gracias.